Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Lección número 77. Ley de salubridad alimenticia. Introducción al tema. Esta ley bíblica está relacionada con los animales que Dios creó con fines alimenticios para su pueblo, y los que son despreciables con relación a este fin, según las normas del Antiguo Testamento descritas en Levítico capítulo 11. Ahora bien, la primera realidad que necesitamos reconocer al iniciar nuestro estudio es que en el Nuevo Testamento no se refleja en forma clara y consistente la vigencia de su observancia. Pero además de ello, una serie de pasajes bíblicos en las epístolas del apóstol Pablo y otras han dado lugar al concepto definido por la gran mayoría de las iglesias cristianas de que esta ley no tiene efectos vigentes para el cristianismo y que por lo tanto se puede comer de todo. Los pasajes de referencia son los siguientes, basados en lo que dijo Cristo según San Marcos, capítulo 7, versículos 1, 2, del 5 al 8 y del 14 al 19. Mateo, capítulo 15, versículos del 15 al 20. En lo que dijo Dios a Pedro, según Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 16. En lo que dijo Pablo a la iglesia de los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 25 al 28, a la iglesia de los romanos, en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 3 y 14, y en lo que le dijo a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, y finalmente a la iglesia de los Colosenses, en Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 16. Con el fin de obtener mejores resultados en nuestro estudio del tema, una vez que hayamos leído y analizado estos pasajes, hemos de reflexionar también acerca de cada uno de ellos, basados en un análisis más profundo mediante evidencias gramaticales con bases en el idioma original griego, apoyados además en el argumento lógico y en otros de reconocida consistencia, todo lo cual tomaremos en consideración en nuestra investigación, con el fin de que nuestros lectores adquieran todos los conocimientos referentes al mismo, de manera que puedan definir por sí mismos su propia interpretación. Sin embargo, teniendo en cuenta el decreto apostólico emitido en Hechos capítulo 15, versículos del 19 al 29, confirmado en el capítulo 21, versículo 25, mi objetivo es solamente demostrarle al estudiante que esta ley mantiene absoluta vigencia, no solo para el pueblo hebreo, sino además para los creyentes de cualquier nacionalidad que se interesen en su observancia por amor y complacencia a nuestro divino Creador. Tal como lo expusiera al inicio del tema del reposo del sábado, mi objetivo en este caso es de igual manera que todo creyente cristiano logre entender que en el decreto apostólico de referencia, aprobado por el Espíritu Santo, según lo declara el pasaje citado, la observancia de esta ley no se refleja como un requerimiento intimado para los gentiles. No porque nuestro Señor le dijera a Pedro, «Pedro, mata y come», ni tampoco por lo que dice Pablo en Romanos 14:14, ni nada que ver con los demás pasajes señalados. Y aunque se pueda disentir de este punto de vista, igualmente basados en el concepto emitido en el decreto citado, el hecho de alegar que aquellos que no observen este mandamiento no podrán ser salvos debe ser considerado como una infracción académica y una falta de ética profesional en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No obstante, según las reseñas históricas que veremos en el desarrollo del tema, es evidente que los primeros gentiles convertidos siguieron el ejemplo de los apóstoles en la observancia del sábado, la ley de salubridad alimenticia y otras,
aunque no fuera una demanda prescrita para ellos en el decreto referido, por cuanto ellos entendieron que si Dios demandó tales prácticas de los hebreos como su pueblo escogido, es porque su observancia es parte de su satisfacción y complacencia divina. Lo cual, mi más encarecida sugerencia para el lector consiste en un llamado a la reflexión acerca de este relevante concepto y a ponerlo en práctica mediante la observancia de esta ley alimenticia. Ahora bien, es cierto que debido al decreto de referencia en el Nuevo Testamento no se refleja en forma clara y consistente la vigencia de esta. Sin embargo, sabemos que las leyes bíblicas comprenden dos aspectos fundamentales: el aspecto externo y el interno. El aspecto interno se le atribuye a mandamientos y prohibiciones relacionados con los sentimientos del individuo, como los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y otros, según lo declaran las Escrituras en Marcos capítulo 7, versículos del 21 al 23. Estas acciones pueden disimularse, no son visibles ni detectables a la vista humana. Acerca de este aspecto de la ley relacionado estrechamente con la moral, los apóstoles de la Iglesia se encargaron de orientar y amonestar constantemente a la misma, a través de todo el Nuevo Testamento. El aspecto externo, sin embargo, está relacionado con aquellos mandamientos y prohibiciones cuya observancia o transgresión se pone claramente de manifiesto, como lo pudiera ser el caso específico de la ley de salubridad alimenticia y la observancia del séptimo día. Estos eran de libre aceptación para los gentiles, por lo cual se entiende que los apóstoles no vieron la necesidad de amonestar a la misma en ninguno de estos legados divinos, por cuanto ellos mismos, siendo hebreos y fieles observadores de la ley, les enseñaban con su propio ejemplo. Lo cierto es que los detalles históricos indican que los cristianos observaron estos aspectos de la ley, incluyendo aún las festividades judeocristianas, hasta el siglo IV después de Cristo, con la excepción de una interrupción pasada la primera mitad del siglo II, en que San Aniceto, obispo de Roma del 155 al 166 después de Cristo, en su obstinado intento de separarse del judaísmo en sus prácticas doctrinales, trocó la observancia del sábado por el domingo. Aunque esto solo afectó la parte occidental del Imperio Romano, después de él, Eleuterio I, del 175 al 189 después de Cristo, le dio un sentido simbólico a la ley de salubridad alimenticia. Vea detalles históricos y epístola de Bernabé al final del tema, disponible en el libro impreso y en el libro electrónico. Primera sección. Ahora bien, con el fin de ofrecerles a los nuevos estudiantes una base de mayor solidez antes de someter a consideración las citas bíblicas referidas inicialmente, tomaremos en cuenta los detalles que nos ofrece las Sagradas Escrituras en relación con la prescripción de esta ley, según los pasajes siguientes. Levítico capítulo 11, versículos 1 al 17. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel, diciendo: Estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene las pezuñas hendidas, y que rumia, este comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumian, y de los que tienen pezuñas. El camello, porque rumia, mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundos. Estos comeréis de todas las cosas que están en las aguas.
Todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. ¿Os serán, pues, en abominación? De su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, tendréislo en abominación. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano y el buitre según su especie. Todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza, y el laro, y el gavilán según su especie, y el búho, y el somormujo, y el ibis. Según Levítico, capítulo 11, versículos del 20 al 22, dice que todo reptil alado que anduviere sobre 4 pies, lo tuvieran en abominación. Empero esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre 4 pies, que tuviera piernas, además de sus pies para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el aregol según su especie, y el jabjab según su especie. En los versículos 29 y 30 del mismo capítulo dice: estos tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrando sobre la tierra, la comadreja y el ratón, y la rana según su especie, y el erizo, y el lagarto, y el caracol, y la babosa, y el topo. En los versículos 41, 43 y 44 dice que todo reptil que va arrastrando sobre la tierra es abominación, no se comerá. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, pues yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así concluye este capítulo con las palabras siguientes. Levítico capítulo 11, versículos 46 y 47. Esta es la ley de los animales y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. El uso de las terminologías inmundo y abominación referidas en estos pasajes para calificar a los animales que Dios prohíbe comer hace sobremanera resaltante el carácter y la gravedad de dicha restricción. El término inmundo, según la definición que nos ofrece el diccionario de la lengua española, es usado para significar algo sucio, repugnante, asqueroso. Así también la palabra abominación, aplicada a los diferentes modos del verbo, significa aversión, aborrecer, detestar. Detalles estos que usted puede verificar en el apéndice, indicado por el narrador al final del tema. Es evidentemente claro, además, según los versículos 41 y 43 de estos pasajes, que una cosa puede ser inmunda por naturaleza o simplemente por el hecho de que haya sido contaminada con algo inmundo. No obstante, la expresión más significativa y de mayor solidez contenida en estos pasajes en relación con dicha prohibición se registra por primera vez en el versículo 44, donde dice: vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. La misma advertencia es confirmada por Dios por segunda vez en el versículo 45 y por tercera ocasión, hablando del mismo tema, en Levítico capítulo 20, versículos 25 y 26. Debido a que la santidad es un aspecto fundamental entre las exigencias de Dios y su pueblo,
comprendida tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, es significativo que una de las primeras demandas bíblicas en la que Él exige de sus escogidos que sean santos, así como Él lo es, esté relacionada precisamente con la ley de salubridad alimenticia de manera triplemente confirmada, lo que indica con toda claridad que su observancia es un requisito intimado para la santidad. Segunda sección. No obstante, al usar la imparcialidad en el estudio de las enseñanzas de la Santa Biblia, tomaremos en consideración las ideas expuestas al inicio de este tema por parte de muchos cristianos que afirman que las Escrituras del Nuevo Testamento dan por abolida la ley de salubridad sobre los alimentos. Para ello, llevaremos a cabo nuestro análisis tomando en cuenta cada una de las citas bíblicas indicadas inicialmente en la introducción del tema. Mi objetivo en este caso es demostrarle al estudiante o al lector con expectativas de convicción que pese al decreto emitido para los gentiles, estos pasajes, sin embargo, no se refieren realmente a la invalidez de esta ley. Al respecto, consideremos lo que dice la primera de estas citas. Marcos capítulo 7. Versículos 1, 2, 5 al 8 y 14 al 16. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Inmediatamente de este acontecimiento, según lo describe el biblista en Marcos capítulo 7, versículos del 17 al 19, dice que apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola referida, y el Señor les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No lo entendéis, que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta? Refiriéndose a la letrina. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. La clave del tema en este pasaje se encuentra en la expresión: esto decía, haciendo limpias todas las viandas. En esta expresión se apoyan los que sostienen la teoría de que nuestro Señor dio por abolida la ley de salubridad sobre los alimentos. Evidentemente, la expresión «esto decía» es un agrego intercalado en nuestra versión según la revisión de 1909, porque ni en las ediciones anteriores ni en el texto en el idioma original aparece este enunciado. Tal como es conocido de los estudiantes de este curso de instrucción bíblica, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, y al hacer la traducción al español, a causa de las diferencias entre estos dos idiomas, en algunos casos hay frases que quedan incompletas, y para que se puedan entender mejor, ha sido necesario complementarlas con el agrego lógico de cualquier palabra que sea apropiada al caso, como una preposición, un artículo, un pronombre, un adverbio, etc. La Biblia completa está llena de estas adiciones, pues con el Antiguo Testamento sucede lo mismo, pero estas se pueden identificar fácilmente en nuestra versión
porque están escritas en un modelo de letra diferente conocido como itálica. Este es pues el caso de la expresión «esto decía» en el pasaje de referencia, con la cual el traductor o revisionista, lejos de esclarecer la idea del texto, ha hecho más bien que se preste a confusión para los estudiantes bíblicos que no conocen estos detalles. Sin embargo, al analizar este pasaje a la luz de otras ediciones anteriores a la de 1909, podemos comprobar que las mismas no están adulteradas con la anotación «esto decía», por lo que el sentido del texto deja de prestarse a confusión. Vea lo que nos dice en la versión revisada por Cipriano de Valera en 1602, conocida como la Biblia de Cántaro, así como en la revisión posterior llevada a efecto en 1862. Comprueba además la autenticidad de estas ediciones en relación con el versículo clave de este pasaje y el texto en el idioma original, según el Nuevo Testamento interlineal griego-español, disponible solo en el libro impreso. Para continuar con nuestro análisis del tema, nótese que, según la declaración del pasaje de referencia, el Señor no proclama de ninguna manera que sean purificados todos los animales, sino los alimentos. Partiendo de este concepto, debemos tener en cuenta que los animales inmundos no estaban comprendidos en el consumo alimenticio de los judíos, por lo que es obvio que el Señor se estaba refiriendo a alimentos limpios, a los cuales estos, por sus tradiciones, atribuían impurezas si se tomaban con manos no lavadas. Para que podamos entender mejor esto, comparemos este pasaje con su paralelo, que coincide con la segunda cita bíblica inicial. Mateo capítulo 15, versículos 15 al 20. Y respondiendo Pedro, le dijo: «Decláranos esta parábola». Y Jesús dijo: «¿Aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre». La declaración soportada por Mateo al final de este pasaje deja claro el concepto referido por el Señor Jesucristo, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Consideremos ahora el siguiente pasaje concerniente a la tercera cita bíblica inicial, más los versículos 17, 19 y 20. Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 16, 17, 19 y 20. Y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás». Y volvió la voz hacia él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no llames tú común». Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues,
y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado». Evidentemente, la revelación que percibió Pedro constituye una analogía, y para poder entender su significado, lo primero que necesitamos tener en cuenta es su declaración hecha al día siguiente de haber tenido aquella visión, cuando, acompañado de los 3 hombres que le fueron a buscar, llegó a casa de Cornelio. Al respecto, consideremos como detalles complementarios de nuestro estudio parte del contexto del pasaje leído según la continuidad del relato. Hechos capítulo 10, versículos 27 al 29. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo: «Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Por consiguiente, podemos entender que esta visión del apóstol Pedro no constituye de ninguna manera prueba alguna de que los animales inmundos hayan sido declarados limpios. Tal concepto se revela además con perfecta claridad según el siguiente análisis gramatical. El Señor le dijo a Pedro: «Lo que Dios limpió, no llames tú común». Nótese que Él no le dijo en ningún momento: «No lo llames tú inmundo», sino común, cuya traducción viene del griego kinos, el cual se puede interpretar como inmundo, pero no por naturaleza, sino solo por concepto de contaminación, mientras que el término que se usa siempre en todo el Nuevo Testamento para traducir inmundo por naturaleza es akásartos, el cual se emplea para referirse a los animales calificados como tal. Vea los datos referidos en el apéndice del tema. Consideremos ahora el siguiente pasaje correspondiente a nuestro estudio según la cuarta cita bíblica inicial. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 25 al 28. «De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche». Un análisis del contenido de este pasaje, de los versículos 25 al 27, nos proporciona un reflejo aparentemente claro de que el apóstol Pablo le está declarando a la iglesia de los Corintios que se puede comer de todo. Pero tengamos en cuenta que, según el decreto apostólico conocido, la cohibición de las carnes inmundas no era una ley intimada para los gentiles, por lo cual es carente de lógica que el apóstol se haya referido a este tema en este pasaje. Lo cierto es que el versículo 28 deja claro este concepto, por cuanto dice: «Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche». Este versículo refleja con toda claridad que el apóstol no estaba tratando con la iglesia de los Corintios en este pasaje acerca de las carnes de animales limpios o inmundos, sino acerca de las carnes sacrificadas a los ídolos, las cuales eran introducidas en las carnicerías donde se las vendía al pueblo sin ningún escrúpulo. Y de la misma manera, algunos de los creyentes se alimentaban de ellas sin remordimiento de conciencia, por lo cual posiblemente eran señalados como infieles, no porque comieran carnes inmundas, por cuanto no es el detalle al que hace referencia el tema. El hecho de que el apóstol diga en este mensaje que de todo lo que se vende en la carnicería se coma sin preguntar, es un detalle que queda satisfactoriamente aclarado según los datos ofrecidos por el nuevo diccionario bíblico Certeza, bajo el título Viandas sacrificadas,
Obtenga los detalles en el apéndice del tema. Consideremos ahora la declaración que hace el apóstol en relación con la quinta cita bíblica inicial, según el pasaje siguiente. Romanos capítulo 14, versículos 1 al 3 y 14. Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo. Mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Con referencia al tema reflejado en este pasaje, ya sabemos, como dijera al inicio de este estudio, y tal como lo hemos seguido confirmando en su desarrollo, que una cosa puede ser inmunda por naturaleza o simplemente por el hecho de que haya sido contaminada con algo inmundo, y que por lo tanto sea considerada como sucia, asquerosa o que cause aversión. Este es precisamente el caso del versículo 14, donde la palabra inmundo, las 3 veces que se menciona, es traducida del término griego kinos, que significa común o inmundo por concepto de contaminación. En este pasaje, el apóstol Pablo se enfrenta con un caso muy semejante al que afrontó Jesucristo, según Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 19, citado inicialmente. Los judíos consideraban que comer sin lavarse las manos contaminaba los alimentos, y así el hombre era contaminado por ellos. Por lo que es evidente que, igual que en el caso de los creyentes romanos, se trataba de un problema de escrúpulo extremo que el Señor mismo les reprochó a los judíos. Por lo tanto, basados en estas evidencias y en un análisis del contexto del pasaje, podemos deducir claramente, parafraseando el concepto, que el apóstol le está diciendo a la iglesia romana que él está convencido de que nada es inmundo por sí mismo para fines alimenticios, por el hecho de que haya sido contaminado, sino solo las cosas que lo son por naturaleza, como las que así fueron declaradas por Dios, no por el hecho de que alguien las considere como tal. Es lógico asumir, de acuerdo con lo que reflejan estas evidencias, que el apóstol no está haciendo referencia específicamente a comidas procedentes de las carnes de animales inmundos, sino a alimentos considerados como inmundos por el hecho de estar contaminados o por la posibilidad de que hubiesen sido ofrecidos a ídolos. Evidentemente, los primeros 3 versículos de nuestro pasaje de referencia reflejan solo una discordia entre aquellos que optaron por comer solo legumbres y otros que comían de todo. Por lógica, se asume que la resolución emitida en el decreto apostólico debiera anular toda posibilidad de discrepancias acerca de los animales limpios e inmundos para la alimentación, por cuanto no era una demanda intimada para los gentiles, aunque la ley se mantenía vigente tanto para los judíos como para los gentiles que quisieran acogerse a ella. Y es evidente que los creyentes implicados en este caso, aunque se habrían ido a los extremos, eran practicantes de su observancia. En este caso, es importante señalar que estos creyentes observadores de la ley no eran judíos, por cuanto en el año 50 después de Cristo, antes de que el apóstol Pablo escribiera su epístola a los romanos, el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma, todo lo cual indica que aquellos que se abstenían de comer carne de toda especie, por cuanto dice que solo comían legumbres, eran gentiles convertidos que observaban extremada y celosamente la ley de salubridad alimenticia. No obstante, es evidente también, según lo indica el versículo 2 de nuestro pasaje, que habían otros que comían de todas cosas, probablemente basados en la emisión del decreto apostólico conocido, pero el apóstol sugiere que ninguno haga tropezar a los otros por causa de la comida, señalando como débiles a los vegetarianos, por cuanto no comían carne de ninguna clase de animales, ni siquiera de aquellos que Dios había declarado limpios para el uso alimenticio de su pueblo,
porque debido a su carácter extremadamente radical, consideraban que todo estaba contaminado. Lo cierto es que hasta este punto de nuestra investigación no hemos encontrado ninguna declaración consistente de las Sagradas Escrituras que podamos tomar como argumento sólido para aceptar que esta ley haya perdido definitivamente su validez. No obstante, tomemos en consideración la declaración de la sexta cita bíblica inicial, según el pasaje siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si ponemos la debida atención al pasaje leído, podremos darnos cuenta que él mismo hace referencia a personas que presentarían una serie de errores doctrinales que se pueden enumerar según las características siguientes. Primero, apostatarán de la fe. Segundo, escucharán a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Tercero, serán hipócritas. Cuarto, hablarán mentira. Quinto, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Sexto y por último, para culminar, mandarán a abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacinamiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Nótese que estos apóstatas a los que se refiere el apóstol habían de manifestarse con conceptos doctrinales desconocidos, que nada tienen que ver con ninguna de las disposiciones dadas por Dios en su santa palabra, porque de no ser así, no sería tampoco nada nuevo ni digno de mención. Ahora bien, sabemos que los animales calificados como inmundos habían sido prohibidos por Dios para fines alimenticios, muchos siglos antes de que el apóstol Pablo le hiciera esta advertencia a Timoteo. Por ende, las comidas que habrían de prohibir estas doctrinas de demonios deben ser alimentos verdaderamente limpios y autorizados por la palabra de Dios. Esto era algo que Timoteo entendía muy bien, por cuanto él era descendiente de judíos por parte de madre e instruido por su abuela Loida. Es evidente que estas doctrinas de demonios señaladas por el apóstol no tienen nada que ver con la observancia de la ley de la salubridad alimenticia, acatada por el pueblo de Dios, escogido y santificado por él. Todo ello sin excluir las disposiciones dadas para los gentiles en el decreto apostólico conocido. Es cierto que la declaración de los versículos 4 y 5 hecha por el apóstol se presta a confusión y nos inclina fácilmente a creer que de alguna manera está declarando limpios todos los animales para el uso alimenticio, por cuanto dice que todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Sin embargo, los principios de la lógica nos indican que esta afirmación no constituye de ninguna manera una declaración de que la ley de salubridad alimenticia haya perdido definitivamente su efectividad, aunque la misma no esté incluida en la demanda intimada para los gentiles. Nótese que si damos prioridad al concepto de que todo es bueno y nada hay que desechar para fines alimenticios, entonces ya nada es inmundo ni abominable, y por ende nada es asqueroso, repugnante ni detestable para tal fin. Nada debe causarnos aversión ni aborrecimiento al respecto. Por lo tanto, es obvio que no hay que desechar el cerdo, el conejo, el camarón, la langosta, el perro, el gato, el ratón, el camello, el león, la hiena, el mono, la culebra, la lombriz, la cucaracha, la babosa, las aves de rapiña, ni los animales e insectos en alto grado venenoso. Pero además de ello, esto implicaría que las frutas y vegetales tóxicos o venenosos también son buenos para fines alimenticios.
pues todo es bueno y nada hay que desechar según este concepto. Si esta reflexión resultara inaceptable, entonces hay que aceptar que no todo es bueno para fines alimenticios, sino solo aquellos que Dios creó para que con hacinamiento de gracias participasen de ello los fieles y los que han conocido la verdad. No obstante, es lógico que este argumento trata de demostrar la vigencia de esta ley solo para aquellos a quienes les fue dada y para todos los que puedan interesarse en su observancia. Veamos ahora lo relacionado con la última cita bíblica indicada al inicio del tema. Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 16. Con relación a este pasaje hicimos un análisis detallado comprendido en el tema de las leyes y mandamientos, donde dejamos bien aclarado que el mismo no tiene nada que ver con la ley de salubridad alimenticia relacionada en Levítico capítulo 11. Todo ello aún estando plenamente conscientes del decreto apostólico emitido para los gentiles. Otras reglas de salubridad alimenticia. Veamos al respecto el pasaje siguiente. Hechos capítulo 15, versículos 18 al 20. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de ahogado, y de sangre. La prohibición de comer sangre y animales ahogados o estrangulados son reglas de salubridad alimenticia que se encuentran en el Antiguo Testamento y están confirmadas en el Nuevo, por lo que han sido aceptadas por la mayoría de los cristianos de todas las épocas. Vea detalles complementarios de vital importancia acerca de la conclusión de este tema en el apéndice, disponible en el libro impreso y en el libro electrónico. Obténgalo de igual manera mediante el enlace contenido en la descripción de este video.